Bueno, es la primera constitución que se aprueba. Ya vimos que no es la primera constitución que se jura en Montevideo, ya es la segunda. Es la primera constitución que se aprueba, porque si bien hubo un proyecto de constitución provincial que se manejó en 1813, entre los tantos proyectos que se presentaron en la Asamblea del año 13 en Buenos Aires, pero ese proyecto de constitución provincial nunca entró en vigencia. Nunca se llevó a aplicar, ni siquiera, de hecho, no se aplicó, ni se aprobó tampoco, ni se juró. Entonces la primera constitución del Estado oriental es la de 1830. Y bueno, y tiene esa significación de ser una primera forma organizativa que se da en los propios orientales. Por más que fuera, digamos, por mandato de la Convención Preliminar de Paz y con la aprobación de Argentina y Brasil, pero la Asamblea Constituyente, digamos, eran representantes de los pueblos de los pueblos al oriente del río Uruguay, que era como se hablaba en aquella época, ¿no? De los pueblos todavía, medio parafraseando aquello de la soberanía particular de los pueblos, en plural, no del pueblo oriental, sino de los pueblos de la banda oriental. En asociación con el que era árbitro de Europa en aquel momento, el príncipe Metternich del Imperio Austrohúngaro. A su vez, el Imperio Austrohúngaro tenía una alianza bastante fuerte con el Imperio de Brasil, porque Pedro I estaba casado con Leopoldina de Habsburgo, que era hija de Maximiliano, el emperador del Imperio Austrohúngaro. Entonces, eso hace que Inglaterra esté muy interesada en destruir la alianza entre el Imperio de Brasil y el Imperio Austrohúngaro, y a la vez evitar que Francia pudiera aprovechar esa circunstancia, digamos, en el Atlántico Sur para tomar el control de algún puerto de algún país en América del Sur. Ese es el contexto. Después, cuando se da la Convención Preliminar de Paz, Inglaterra ofrece una garantía de la independencia del Uruguay, pero esa garantía, como buen comerciante que es Inglaterra, no la da por toda la eternidad. No hay garantías por toda la eternidad. La garantía se da por 5 años. No sé si hubo algún regateo de la cantidad de años de garantías, pero es muy probable imaginarse que sí, porque para una mentalidad tan comercial como la inglesa, es muy probable que haya habido un regateo de los años de garantía. Pero bueno, en definitiva la convención termina convalidando, digamos, o consagrando los 5 años de garantía de la independencia del Estado oriental. Una redención en el medio, explicamos. Claro, la garantía se da para el caso, para la eventualidad de que haya alguna revolución que altere la paz interna del naciente Estado oriental. En tal caso, se habilitaba la intervención, bien sea de Argentina, de Brasil, de ambos o incluso de Inglaterra. La intervención militar era lo que garantizaba la independencia. La Constitución, es un pacto, porque si uno ve también la integración en aquel momento, estamos todavía en plena guerra entre unitarios y federales. Consideremos un hecho, en 1828, cuando se firma la Convención Preliminar de Paz, poco después de la ratificación, comienza el levantamiento de Lavalle contra Dorrego. Fusilan a Dorrego. El 13 de diciembre de 1828 es el fusilamiento de Dorrego. Y la Asamblea Constituyente del Uruguay se forma en esos días, porque se había elegido en los días anteriores, se forma en diciembre, se integra, digamos, empieza a sesionar en diciembre, y el 18 de diciembre se aprueba la bandera, la primera bandera que tuvo el Uruguay, pocos días después del fusilamiento. Y además todo de apuro, porque la gente de acá veía venir la guerra civil y no querían que la guerra civil afectara también a este proceso, porque dentro de la Convención Preliminar de Paz se preveía un plazo de garantía de 5 años
previendo la posibilidad de una guerra civil. Entonces, si dentro de esos primeros 5 años había una guerra civil, podían intervenir tanto Argentina como Brasil o eventualmente Inglaterra como garante. Entonces, todos estaban tratando de evitar que la guerra civil salpicara a la banda oriental. Por eso la Constitución es una transacción donde interviene la gente de La Valleja, que eran más proclives a Dorrego y a Rosas, y la gente de Rivera y todos los unitarios de Montevideo, que eran más proclives a... Bueno, estaba Rondó, también había sido gobernador, que eran más proclives a Lavalle, a Rivadavia, a todos digamos los unitarios porteños, ¿no? Esa era la gran contradicción que había. Entonces, la Constitución no se puede definir como unitaria porque no lo era. Si uno mira el texto, además, en el artículo 1, después si querés lo leemos, en el artículo 1 del texto, hace mención a que el Estado Oriental del Uruguay que se crea es la asociación de la población de los 9 departamentos que lo forman. O sea, los departamentos son preexistentes al propio Estado en aquel momento. El Estado se forma a partir de los 9 departamentos, lo dice el propio texto de la Constitución. Esa es una fórmula federal, no es unitaria. Si fuera unitario, es decir, la transacción viene porque se dan ciertos, digamos, ciertas concesiones a una organización federal y también al tipo de organización unitaria, como decir, por ejemplo, que la soberanía radica esencialmente en la nación. Eso es unitario. O sea, en un Estado federal la soberanía radica en los Estados federados, no en la nación. O sea, la nación tiene una soberanía delegada por los Estados. En este caso no es así, pero se le otorga a los Estados la preexistencia respecto de la Constitución y del propio Estado. Es una fórmula, digamos, no es exactamente unitaria la Constitución del 30. Después se fueron haciendo otras concesiones al unitarismo, porque obviamente el unitarismo terminó siendo dominante. Pero digamos, en el origen hubo una transacción forzada por las circunstancias.